El turno nocturno Reynosa. Antes de contarles lo que me pasó, necesito que entiendan algo. Yo nunca creí en nada de esto. Nada de aparecidos. Nada de espíritus. Nada. Para mí todo eso eran puras historias que la gente inventaba por aburrimiento o por llamar la atención. Pero después de lo que viví en ese lugar, después de esas noches en la bodega, ya no puedo dormir sin dejar una luz encendida. Y créanme, no es porque tenga miedo a la oscuridad, es porque sé lo que puede estar esperando ahí, en las sombras, observándome. Me llamo Ricardo Medina Garza, tengo 32 años y soy de Reynosa, Tamaulipas. Toda mi vida he trabajado aquí, en esta ciudad donde todos nos conocemos y donde las oportunidades no son muchas. Hace como año y medio conseguí un trabajo de vigilante nocturno en una bodega industrial que está por la zona de las bodegas, cerca de la carretera a San Fernando. El trabajo era sencillo, o eso pensé al principio. Entrar a las 11 de la noche, hacer rondas cada hora, revisar que todo estuviera en orden y salir a las 7 de la mañana. Pagaban bien para lo que era, casi el doble de lo que ganaba en mi trabajo anterior, y eso me convenía porque mi esposa estaba esperando nuestro segundo hijo. La bodega era enorme, de esas construcciones grises de metal con techos altísimos donde guardan maquinaria pesada y refacciones para las maquiladoras de la zona. Durante el día siempre había movimiento, gente cargando y descargando, montacargas yendo y viniendo, ruido por todos lados. Pero en la noche, cuando yo llegaba, todo cambiaba. El silencio era tan pesado que se sentía en el pecho. Los pasillos entre las estanterías gigantes se convertían en túneles oscuros que se perdían en la distancia, y mis pasos resonaban como si hubiera alguien más caminando detrás de mí. Siempre un poco más despacio, siempre un poco más lejos. Los primeros días fueron normales. Bueno, tan normales como puede ser estar solo en un edificio del tamaño de 3 canchas de fútbol durante toda la noche. Me la pasaba viendo videos en mi celular, caminando mis rondas, tomando café para no quedarme dormido. El supervisor que me entrenó, un señor ya grande llamado Don Arturo, solo me dijo 3 cosas que recuerdo bien. 1. Nunca apagar las luces del pasillo principal. 2. Siempre cerrar con llave la oficina después de cada ronda. Y 3. Si escuchaba ruidos extraños, reportarlos pero nunca ir a investigar solo. Esa última me pareció rara en ese momento, pero don Arturo tenía una mirada seria cuando lo dijo, como si hablara en serio de verdad. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue como en mi segunda semana. Eran las 2 de la mañana, más o menos, y estaba sentado en la oficina de vigilancia, que es un cuartito con ventanas que dan a la bodega principal. Tengo que decir que esas ventanas siempre me pusieron nervioso porque es como estar en una pecera. Todos pueden verte, pero tú solo ves oscuridad y reflejos. Estaba checando el celular cuando escuché un ruido metálico, como si alguien hubiera tirado una herramienta o algo pesado en el piso. El sonido vino del fondo de la bodega, de la sección donde guardaban las piezas más viejas y que casi no usaban. Me levanté y agarré mi lámpara, esa que traen los guardias bien potente. Salí de la oficina y caminé despacio hacia donde había escuchado el ruido. Con cada paso que daba, el sonido de mis botas contra el concreto me ponía más nervioso. Las luces de la bodega son de esas industriales que zumban bajito todo el tiempo, y ese zumbido era lo único que se oía además de mis pasos. Llegué a la sección del fondo y alumbré con la lámpara entre las estanterías. Nada. Todo estaba en su lugar. Revisé el piso por si había algo caído. Nada tampoco, pero entonces sentí algo que me heló la sangre. Una corriente de aire frío, pero bien frío, como si alguien hubiera abierto un congelador junto a mí. Y eso no tenía sentido, porque ahí no había ningún aire acondicionado, y afuera estábamos en pleno agosto, con un calor que no te dejaba ni respirar. Me di la vuelta rápido, alumbrando con la lámpara a todos lados, pero no había nadie, nada, solo yo y ese frío que me hacía castañar los dientes. Regresé casi corriendo a la oficina y cerré la puerta con llave, aunque sabía que eso no servía de mucho.
Me quedé ahí sentado el resto de la noche, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, que el ruido había sido algo que se cayó solo por la vibración de los tráileres que pasaban en la carretera. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que había algo más. A la mañana siguiente, cuando llegó el supervisor del turno de día, un tipo joven llamado Héctor, le mencioné lo del ruido. Se rió y me dijo que eso pasaba seguido, que las bodegas viejas siempre hacen ruidos raros por la temperatura y esas cosas. Pero cuando le conté lo del frío, su cara cambió. Se puso serio y me preguntó en qué parte exactamente había sentido eso. Le dije que en el fondo, en la sección de las piezas viejas. Se quedó callado un momento y luego me dijo algo que no olvidaré nunca. Me dijo que esa sección antes era más grande, que hace como 5 años hubo un accidente bien feo ahí. Un trabajador quedó atrapado entre unas vigas que se cayeron durante una remodelación. Tardaron horas en sacarlo y cuando lo hicieron ya no pudieron hacer nada por él. Desde entonces, varios guardias nocturnos habían renunciado sin dar explicación, y los que se quedaban, evitaban esa área. Yo me quedé helado escuchando eso. Le pregunté por qué nadie me había dicho nada antes, y solo se encogió de hombros. Dijo que la empresa no quería asustar a los nuevos empleados, que necesitaban gente que se quedara. Yo en ese momento pensé en renunciar, te lo juro, pero luego me acordé de las cuentas por pagar, del bebé que venía en camino, de que no podía darme el lujo de dejar un trabajo que pagaba tan bien, así que me quedé, y esa fue la peor decisión de mi vida. Las siguientes noches traté de hacer mis rondas lo más rápido posible, sobre todo cuando tenía que pasar cerca de esa sección del fondo. Pero era como si algo me jalara hacia ahí, como si una parte de mí necesitara voltear a ver, aunque no quisiera. Y cada vez que lo hacía, cada vez que mis ojos se iban hacia esa oscuridad entre las estanterías, sentía que había alguien ahí parado, observándome. Nunca vi nada claro, solo sombras que se movían cuando yo movía la lámpara, formas que no debían estar ahí. Una noche, como a las 3 de la mañana, estaba en la oficina llenando el reporte de la ronda cuando escuché pasos. Pasos claros, pesados, como de botas de trabajo, caminando por la bodega. Me asomé por la ventana y no vi nada, pero los pasos seguían cada vez más cerca de la oficina. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta de la oficina. Me quedé ahí, paralizado, viendo la perilla de la puerta esperando que empezara a moverse. Pero no pasó nada. Los pasos simplemente se fueron alejándose despacio hasta que ya no los escuché. Agarré mi celular con las manos temblando y revisé las cámaras de seguridad. Pasé la grabación una y otra vez. No había nadie. Las cámaras no mostraban a ninguna persona caminando. Pero yo los había escuchado clarísimo, tan real como te estoy contando esto ahora. Esa noche no dormí nada cuando llegué a casa. Mi esposa me preguntó si me sentía bien porque me veía pálido y ojeroso. Le dije que solo era cansancio del trabajo, pero ella me conoce bien y sabía que había algo más. No le conté nada porque no quería preocuparla, menos en su estado, pero por dentro, yo estaba aterrado. Cada noche que se acercaba mi turno sentía un nudo en el estómago que no se me quitaba, y entonces llegó aquella noche. La noche en que todo empeoró. Era viernes. Me acuerdo bien porque estaba contento de que después de esa noche tenía 2 días libres. Llegué a la bodega como siempre, a las 11 en punto. Hice mi primera ronda, todo normal. Regresé a la oficina. Me preparé un café bien cargado y me senté a ver unos videos. Pero como a la 1 de la mañana, todas las luces de la bodega se apagaron de golpe. La oscuridad fue total, completa. No se veía nada de nada. Solo la luz de emergencia de la oficina se quedó encendida. Una lucecita roja que apenas alumbraba para ver dónde estaba la puerta. Me levanté rápido y busqué mi lámpara. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae. La encendí y el haz de luz cortó la oscuridad como un cuchillo. Salí de la oficina porque sabía que tenía que ir al cuarto de controles a revisar el tablero eléctrico. El cuarto de controles estaba al otro lado de la bodega.
Tenía que cruzar toda la nave principal para llegar ahí. Empecé a caminar, alumbrando con la lámpara a todos lados, y el silencio era peor que nunca. Ni siquiera se escuchaba el zumbido de las luces porque todo estaba apagado. Solo mis pasos y mi respiración que sonaba agitada y nerviosa. Cuando iba como a la mitad del camino, la lámpara empezó a parpadear. No, por favor, pensé. No ahora. Le di unos golpecitos y se estabilizó, pero mi corazón ya estaba desbocado. Seguí caminando más rápido, casi corriendo, cuando escuché algo que me detuvo en seco. Una voz. Una voz de hombre que venía desde el fondo de la bodega, desde esa sección donde había pasado el accidente. No alcanzaba a entender qué decía, pero sonaba como si alguien estuviera hablando bajito, murmurando algo. Me quedé ahí parado, completamente inmóvil, con la lámpara apuntando hacia adelante. La voz se escuchaba cada vez más clara, y entonces pude distinguir palabras. «Ayúdame», decía. «Ayúdame, por favor». Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera, que saliera de ahí, pero mis piernas no me respondían. Era como si estuviera clavado al piso. La voz siguió, ahora más desesperada. «Ayúdame, no puedo salir, ayúdame». Y entonces, en medio de esa oscuridad total, escuché el sonido de metal arrastrándose, como vigas pesadas moviéndose, rechinando contra el concreto. Eso me sacó del shock. Empecé a caminar hacia atrás despacio, sin quitarle la luz a esa dirección, y entonces lo vi. Al fondo, entre las estanterías, había una figura, una sombra más oscura que la oscuridad misma, con forma de hombre, pero algo en ella no estaba bien. Era muy alta, demasiado alta, y sus brazos colgaban de una forma rara, como si estuvieran rotos o doblados en ángulos que no eran naturales. La figura empezó a moverse hacia mí. No caminaba, se deslizaba, flotaba sobre el piso sin hacer ruido. Mi lámpara parpadeó de nuevo y cuando la luz regresó, la figura estaba más cerca, mucho más cerca. Podía ver que donde debería estar su cara solo había una mancha oscura, un vacío que me jalaba la mirada y me llenaba de un terror que nunca había sentido. Eché a correr. Corrí como nunca en mi vida, tropezándome con cosas que no podía ver, golpeándome contra las estanterías, sin importarme nada más que llegar a la salida. Detrás de mí escuchaba ese sonido de metal arrastrándose, cada vez más fuerte, cada vez más cerca, y esa voz que ya no pedía ayuda sino que gritaba, un grito lleno de rabia y dolor que me taladró los oídos y me hizo correr más rápido. Llegué a la puerta de salida y jaló con todas mis fuerzas, pero estaba cerrada con seguro. Mis manos temblaban tanto que no podía meter la llave en la cerradura. La lámpara se cayó al piso y se apagó, dejándome en la oscuridad total. Podía sentir algo detrás de mí, algo frío que me erizaba la piel, una presencia tan pesada que me costaba respirar. Finalmente la llave entró y giró. Abrí la puerta de un jalón y salí corriendo al estacionamiento. No paré hasta llegar a mi carro. Me subí, cerré los seguros y arranqué con las llantas rechinando. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor hacia la bodega. Todas las luces estaban encendidas de nuevo, como si nunca se hubieran apagado. Y ahí parado en la puerta por donde acababa de salir, vi la silueta de esa figura alta y deforme, observándome mientras me iba. Conduje a mi casa sin parar en ningún semáforo, sin importarme nada. Cuando llegué, mi esposa estaba dormida. Me metí a la cama temblando, sin siquiera quitarme la ropa, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura, sentía ese frío, escuchaba esa voz pidiendo ayuda y luego gritando. A la mañana siguiente llamé a la empresa y renuncié. No di explicaciones, no pedí mi liquidación, solo dije que no volvería. El supervisor trató de convencerme de que regresara. Me ofreció más dinero. Me dijo que solo había sido mi imaginación, que el trabajo nocturno a veces te juega esas tretas. Pero yo sabía la verdad. Había algo en esa bodega, algo que quedó atrapado ahí desde el accidente, algo que sufría y que quería que alguien más sufriera con él. Pasaron las semanas y yo traté de olvidar, de seguir con mi vida. Conseguí otro trabajo, aunque pagaba menos.
Mi esposa tuvo al bebé, un niño hermoso y sano. Pero las cosas nunca volvieron a ser normales para mí. Porque lo que vi esa noche, lo que sentí, no me dejó ir así nomás. Empecé a ver sombras en las esquinas de mi casa. No todo el tiempo, pero sí seguido, sobre todo en la noche. Sombras que se movían cuando yo no estaba mirando directamente. Escuchaba pasos en el pasillo cuando todos estaban dormidos. Sentía esa presencia fría cerca de mí, observándome mientras trataba de dormir. Un día, como 3 meses después de renunciar, me encontré con Héctor, el supervisor del turno de día, en el supermercado. Se veía mal, cansado, con unas ojeras terribles. Me contó que habían contratado a otro guardia nocturno después de que yo renuncié. Un muchacho joven, recién salido de la escuela, que necesitaba el trabajo. Duró 2 semanas. Una noche no llegó a su casa después del turno. Lo encontraron al día siguiente dentro de la bodega, en esa sección del fondo, entre las estanterías viejas. Estaba vivo, pero no hablaba. No reaccionaba a nada. Solo se quedaba sentado mirando a la nada, con los ojos bien abiertos, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Lo llevaron al hospital y los doctores dijeron que había entrado en shock, que su mente se había desconectado de alguna forma. Hasta donde Héctor sabía, el muchacho seguía así, en un hospital psiquiátrico en Matamoros, sin decir una palabra, sin reconocer a nadie. La empresa cerró la bodega después de eso. Dijeron que iban a remodelar, pero todos sabíamos la verdad. Nadie más quería trabajar ahí. Héctor me dijo que él mismo había renunciado, que no podía seguir en un lugar así. Me preguntó si yo había visto algo esa noche que renuncié. Lo miré a los ojos y solo asentí. Él también asintió, como si supiera exactamente de qué estaba hablando. Desde entonces han pasado ya varios meses. He intentado hacer mi vida normal, cuidar a mi familia, trabajar en mi nuevo empleo, pero las cosas no mejoran. Las sombras siguen ahí, cada vez más presentes. El frío me despierta en las madrugadas, y lo peor de todo es que ahora, cuando estoy solo, escucho esa voz, la misma que escuché en la bodega. «Ayúdame», dice. «Ayúdame, por favor». Al principio pensaba que era mi imaginación, que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el estrés y el miedo. Pero ya no puedo engañarme más. Sé que lo que dejé en esa bodega no se quedó ahí. Me siguió. Y no creo que me vaya a dejar ir nunca. Hace 2 noches me desperté a las 3 de la mañana con ese frío que ya conozco tan bien. Abrí los ojos y ahí, al pie de mi cama, estaba esa figura. La misma silueta alta y deforme, con los brazos colgando de forma extraña, y ese vacío oscuro donde debería estar su cara. Solo me miraba, sin moverse, sin hacer ruido. Mi esposa dormía a mi lado, completamente ajena a lo que estaba pasando. Cerré los ojos con fuerza, rogando que cuando los abriera ya no estuviera ahí. Conté hasta 10, respirando despacio, tratando de calmarme. Cuando finalmente reuní el valor para abrir los ojos de nuevo, la figura había desaparecido. Pero en la pared frente a mi cama, escrito con algo que parecía condensación, como cuando se empaña un vidrio, había un mensaje. 3 palabras que me helaron hasta los huesos. «Ya estás conmigo». No he podido dormir desde entonces. Me la paso con las luces prendidas, pero eso ya no ayuda, porque sé que la luz no lo detiene. Nada lo detiene. Sea lo que sea que quedó atrapado en esa bodega, ahora me tiene atrapado a mí también. Y lo peor es que no sé qué quiere de mí, o cuándo va a terminar esto. Mi esposa me ha preguntado varias veces qué me pasa, por qué me veo tan asustado todo el tiempo, por qué ya no duermo, por qué salto al menor ruido. No sé qué decirle. ¿Cómo le explico que algo me está cazando? ¿Que cometí el error de trabajar en un lugar maldito y ahora no puedo escapar de las consecuencias? A veces pienso en volver a la bodega, en enfrentarme a lo que sea que está ahí. Pero luego recuerdo al muchacho ese, al que encontraron sin poder hablar, con la mente rota. Y sé que si voy, no voy a regresar. O peor aún, voy a regresar, pero ya no voy a ser yo. Voy a ser como él, una cáscara vacía de lo que era antes. Así que solo espero.
Espero y vivo cada día con este miedo constante, sabiendo que cada noche puede ser la última, que cada vez que me quedo solo, esa cosa puede aparecer. Y lo más terrible de todo es que ya no sé si estoy despierto o dormido, si lo que veo es real o si mi mente finalmente se quebró como la del muchacho ese. Esta mañana, cuando fui al baño, me vi en el espejo y casi no me reconocí. Mis ojos están hundidos, mi piel está pálida, he perdido mucho peso. Me veo como alguien enfermo, como alguien que se está apagando poco a poco, y creo que eso es exactamente lo que está pasando. Esa cosa no me va a hacer nada rápido, me va a consumir despacio, día tras día, noche tras noche, hasta que no quede nada de mí. Escribo esto porque necesito que alguien sepa lo que pasó, lo que está pasando. Si me llega a pasar algo, si un día desaparezco o me encuentran en algún estado raro, quiero que sepan que no fue un accidente, que hay algo ahí afuera, en esa bodega de la carretera a San Fernando en Reynosa, algo que no descansa, algo que sufre y que quiere compañía en su sufrimiento. Si alguna vez les ofrecen trabajo de vigilante nocturno en esa zona, no lo acepten. No importa cuánto paguen, no importa qué tan desesperados estén, porque el dinero no vale nada si pierdes tu paz, tu sueño, tu cordura. Y créanme, eso es exactamente lo que va a pasar. Anoche volví a despertar a las 3 de la mañana. Esta vez no abrí los ojos. Me quedé ahí, acostado, sintiendo ese frío a mi alrededor, escuchando esa respiración pesada que no era mía ni de mi esposa. Sentí cuando algo se sentó al borde de la cama, haciendo que el colchón se hundiera. Sentí cuando una mano fría, tan fría que quemaba, tocó mi hombro. La voz susurró junto a mi oído. Ya no decía ayúdame. Ahora decía algo diferente. Ahora decía, ven conmigo. Y lo peor de todo es que una parte de mí, la parte que ya está tan cansada de tener miedo, de no dormir, de vivir en este infierno constante, quería decir que sí, quería acabar con esto de una vez. Pero pensé en mi esposa, en mis hijos, en todo lo que dejaría atrás. Así que me quedé inmóvil, rogando que se fuera, que me dejara en paz aunque fuera una noche más. Después de lo que pareció una eternidad, el peso en la cama desapareció y el frío se fue lentamente. No sé cuánto tiempo más voy a poder resistir. Cada noche es peor que la anterior. Cada vez está más cerca, más presente, más real. Siento que se está preparando para algo, que está esperando el momento perfecto para llevarme con él, a ese lugar oscuro donde está atrapado, donde el sufrimiento nunca termina. Y lo más aterrador es que ya no tengo esperanza. Ya no creo que esto vaya a acabar bien. Ya no creo que pueda escapar. Es solo cuestión de tiempo antes de que esa cosa gane, antes de que me lleve, antes de que me convierta en lo mismo que él, en otra sombra más atrapada en ese lugar horrible, esperando a que alguien más cometa el mismo error que yo cometí. Si están leyendo esto, si de alguna forma llegó a sus manos, por favor aprendan de mi error. No busquen lugares donde sienten que algo no está bien. No ignoren las señales. No se queden por dinero o por necesidad en lugares que les dan mala espina. Porque hay cosas en este mundo que son peores que la pobreza, peores que cualquier problema que puedan tener. Hay cosas que te quitan todo lo que eres y te dejan vacío, asustado, esperando un final que nunca llega. Yo, Ricardo Medina Garza de Reynosa, Tamaulipas, cometí ese error. Acepté ese trabajo, entré a ese lugar, y ahora estoy pagando un precio que nunca imaginé que existía. Un precio que seguiré pagando hasta que esa cosa decida que ya es hora, hasta que finalmente venga por mí y me lleve a donde sea que los que no encuentran paz van a parar. Y cuando eso pase, cuando finalmente me atrape, tal vez yo también me convierta en una voz en la oscuridad, susurrando, ayúdame a la siguiente persona que tenga la mala suerte de cruzarse en mi camino. Tal vez yo también me convierta en una de esas sombras que persiguen a los vivos, condenado a repetir mi sufrimiento una y otra vez por toda la eternidad. Eso es lo que más miedo me da. No la idea de lo que me va a pasar, sino la idea de en lo que me voy a convertir.
en algo como esa cosa que me persigue, algo que ya no es humano, que ya no siente nada más que dolor y rabia y desesperación, algo que solo quiere arrastrar a otros a su mismo infierno, porque no puede soportar estar solo en esa oscuridad. Anoche me desperté y la figura estaba ahí de nuevo. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba más cerca de lo que nunca había estado. Estaba inclinada sobre mí, tan cerca que si hubiera tenido aliento lo hubiera sentido en mi cara. Y aunque no tenía ojos, supe que me estaba mirando. Supe que me estaba estudiando, decidiendo si ya era el momento, y entonces, por primera vez, habló con claridad. Su voz era como metal arrastrándose sobre vidrio, como el sonido de algo rompiéndose muy despacio. Dijo mi nombre, Ricardo, y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás, que mi tiempo se estaba acabando, que la espera casi había terminado. Esta es probablemente la última vez que escribo, porque siento que esta noche, cuando la oscuridad caiga y todos se duerman, esa cosa va a venir por mí. Y esta vez no va a solo mirarme y esperar. Esta vez va a terminar lo que empezó esa noche en la bodega, cuando las luces se apagaron y yo cometí el error de no salir corriendo desde el primer momento. Si alguien lee esto, si alguien se pregunta qué me pasó, ya saben la respuesta. No fue un accidente, no fue mi imaginación, fue real. Todo fue real. Y ahora voy a pagar por haber visto lo que no debía ver, por haber estado donde no debía estar. Solo les pido una cosa. Si alguna vez pasan por esa bodega en la carretera a San Fernando, si ven esas paredes grises de metal, ese edificio enorme que ahora está vacío y abandonado, no se acerquen, no sientan curiosidad, no entren, porque lo que está ahí adentro todavía espera, todavía busca. Y lo que me hizo a mí, lo que le hizo a ese muchacho, se lo puede hacer a cualquiera que cometa el mismo error que nosotros. Ya es de noche. Las sombras en mi cuarto se están haciendo más largas, más oscuras. El frío está empezando a llenar el aire. Puedo escuchar esos pasos otra vez, viniendo por el pasillo, acercándose a mi puerta. Ya no tengo miedo. O tal vez tengo tanto miedo que ya no lo siento. Solo hay un vacío en mi pecho, una resignación de que esto es lo que me toca, de que esta es la consecuencia de mis decisiones. La puerta de mi cuarto se está abriendo sola. Puedo ver la figura ahí parada bloqueando la poca luz que viene del pasillo. Sus brazos deformes cuelgan a sus lados. Ese vacío donde debería estar su cara me mira fijamente. Está extendiendo una mano hacia mí. Una mano que no parece humana, que tiene dedos demasiado largos, demasiado delgados. Y yo, Dios me perdone, estoy levantándome de la cama. Mis piernas se mueven solas como si ya no tuviera control sobre ellas. Estoy caminando hacia esa cosa, hacia ese ser que me ha estado cazando todas estas noches. Puedo escuchar a mi esposa dormida en la cama, respirando tranquila sin saber lo que está pasando a solo unos pasos de ella. Quisiera gritarle, despertarla, decirle adiós, pero no me sale la voz. La mano de esa cosa toca la mía y es como meter la mano en hielo. Un frío que va más allá de lo físico, que entra en tus huesos, en tu alma. Siento que me está jalando, no hacia adelante sino hacia abajo, hacia algún lugar profundo y oscuro del que sé que no voy a poder regresar. Esto es todo. Este es mi final. Sin heroísmo, sin salvación de último minuto, sin despertar y darme cuenta de que todo fue una pesadilla. Solo la oscuridad, el frío y la certeza de que cometí un error del que nunca pude escapar. A quien lea esto, cuídense. Tengan cuidado donde trabajan, donde caminan, qué puertas abren, porque hay lugares en este mundo donde las cosas malas quedan atrapadas, esperando, y una vez que te ven, una vez que te marcan, nunca te dejan ir, nunca.